Proyecto Terra se llama esto, podemos hablar de arte y política, en este caso de política ambiental, porque Mabel, el autor de este proyecto, Daniel Acosta, con quien vamos a hablar hoy, hace desde mediados de los años 80 que está involucrado en las cuestiones de medio ambiente, que en aquel momento se consideraba una cuestión de mediano a largo plazo, pero hoy todos sabemos que es una cuestión urgente, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la deforestación del planeta, son cuestiones ya urgentes. Y en este caso los artistas, por supuesto, tienen mucho que decir, tanto que en la última Bienal de Venecia, la obra ganadora tuvo que ver con la cuestión del medio ambiente. Sí, realmente el arte es un instrumento poderosísimo justamente para sensibilizarnos y ponernos en contacto con lo que nos pasa en distintos órdenes sociales y políticos, y al medio ambiente realmente ya se ha hecho algo acuciante, es uno de los temas más centrales que tenemos por delante, y cómo hacernos cargo de que hay que cambiar muchas cosas de las maneras en que vivimos, de la manera que nos relacionamos con la naturaleza, de cómo sentimos que nos podemos servir de un bien que aparece como infinito y no lo es, y las relaciones que establecemos entre nosotros justamente para aprovechar esa naturaleza, que son injustas en un doble sentido, ¿no? Entre nosotros y con el medio ambiente. Bueno, en vez de analizarlos con sociólogos o politólogos, economistas, hoy tenemos un artista con nosotros, Daniel Acosta, gracias por venir. No, gracias a usted. Vos sos un artista multiplataforma, se podría decir, porque has experimentado en diversos soportes, lenguajes a lo largo de tu carrera, y muy tempranamente tomaste conciencia y comenzaste a empezar a expresar en tu obra la problemática y la tragedia del deterioro del medio ambiente. ¿Sí? ¿Es así? Sí, gracias. Gracias por la invitación, ¿no? Es cierto, digamos, yo tengo la impresión, digamos, de que uno es un cúmulo, digamos, de contradicciones en proceso, digamos, ¿no? Donde uno va afirmándose en distintas etapas, distintos periodos, a nivel humano y a nivel poético, digamos, ¿no? En el caso mío, yo nací en Corrientes y Talcahuano, es decir, con el obelisco a mi derecha, digamos, y todos los grandes bares, las grandes librerías, toda la movida, digamos, de los años, si querés, cuando yo empezábamos a caminar por ahí, de los años 60. Y por otro lado, digamos, un poco mis padres, que son de origen paraguayo, ¿cierto? Y a la vez, digamos, bueno, con toda una serie, digamos, de crianza a partir de los 4 o 5 años en Asunción hasta los 6, 7, donde, bueno, es decir, me encuentro con un mundo mucho más mitológico, mucho más pleno de naturaleza, pleno, digamos, de fantasías, ¿no? Es decir, el hecho, digamos, de estar caminando, si querés, descalzo, en lo que era, digamos, un poco los barrios donde estaban mis abuelos. Así que bueno, yo creo que de estas dos situaciones
soy lo que soy, digamos, ¿no? En los 80, cuando vos empezaste el Proyecto Tierra, la cuestión del medio ambiente no era una prioridad, no se hablaba mucho de esto, ni si el movimiento ecologista estaba todavía, bueno, era como marginal. ¿Cómo empezaste a interesarte y dijiste esto es central? Es interesante esa pregunta, porque esa pregunta me lleva justamente a empezar, digamos, a valorizar. Yo hasta antes de toda esta aventura, digamos, digamos un poco, sería finales de los 80, ahí yo estaba trabajando mucho más cuestiones que tienen que ver con la urbanidad, paisajes urbanos y demás, ¿cierto? Muy metido en eso, estudiando, investigando un poco, digamos, colores, sonidos, texturas, mitos, musicalidad, tango, lo que sea, poesía, en relación, digamos, a Buenos Aires. Cuando empiezo a viajar, digamos, por Latinoamérica, digamos, todo lo que es Salta, que me llevó como un periplo, digamos, de 5 o 10 años, con distintos viajes muy importantes, Bolivia, Perú, Ecuador, México posteriormente, ahí tomo conciencia, digamos, de que hay como una especie de contradicción bastante fuerte en los modus, digamos, vivendis, digamos, lo que es un poco la sociedad urbana, y las críticas que se le hacían desde el punto de vista, digamos así, conceptual, intelectual, que ya existían, que eran muy fuertes, en relación, digamos, un poco a la urbanidad como germen, como productora, digamos, de una sociedad alienada, ¿cierto? Es decir, esta alienación, digamos, que no solamente era una cuestión política económica, sino también cultural. Entonces, bueno, como que a partir, digamos, de estas formaciones que yo voy teniendo, digamos, en los años 70, 80, estar ahí caminando, digamos, en estas regiones de, digamos, lo que puede ser Catamarca, lo que puede ser Salta, ciertas regiones, digamos, de La Paz, hasta México, que me termina de cerrar el Proyecto Terra, digamos, ¿no? O el Proyecto Tierra. Es decir, estar viviendo, digamos, en estas zonas y empezar un poco a descubrir el arte, ¿cierto? Digamos, de estos pueblos, digamos, sea en Perú, toda la parte, digamos, de Nazca o se me fue, digamos, un poco la ciudad sagrada de ellos. Bueno, estar, digamos, un poco viendo en Teotihuacán, en distintas zonas de México, me parece que realmente ese arte y fundamentalmente la producción, digamos, ¿no? La relación humana, la relación social y la relación política en relación, digamos, a lo que es las sociedades, vivir en comunidad, vivir no tanto en el yo, sino en el nosotros, ¿cierto? Y a la vez, digamos, que el arte expresado, digamos, en su arqueología, digamos, ritualizando en ceremonias al sol, a la naturaleza. De eso te iba a preguntar, porque el proyecto, claro, ¿cómo se llama el proyecto Terra? El ¿no? proyecto Terra se despliega en distintos planos, ¿no? O sea, puede ser, bueno, uno piensa en un artista plástico, hace cuadros, pero vos salís a la calle, vos has hecho performance, y has hecho arte por correo, has experimentado con un montón de distintas plataformas. ¿Esto cómo lo conceptualizás? Sí. Está bueno la pregunta, es muy extensa y voy a tratar de sintetizarlo, digamos, ¿no? En principio, digamos, yo tengo la impresión, digamos, de que hay toda una serie de fenómenos que hay que marcar, digamos, el fenómeno, digamos, del movimiento Dada, digamos, a principios del siglo pasado, en 1905, 1907, con sus manifiestos y sus artistas, que ellos van expandiendo realmente, a partir, digamos, un poco del concepto de Pactel bourgeois y todo eso, a fundamentalmente, digamos, un poco lo que tiene que ver con las entreguerras, ¿no? Es decir, ellos están ahí con unas grandes crisis en Europa, principio del siglo, digamos, al 1900 y pico, de la cual sacan estos manifiestos. Inmediatamente después viene, digamos, un poco la Primera Guerra Mundial, avanzando hacia la Segunda, donde, digamos, un poco el arte se reacomoda en un sentido, digamos, mucho más nihilista, mucho más de
como diría, digamos, un poco Goya, digamos, un poco como que la razón es la que engendra monstruo, digamos, ¿no? O sea, el dadaísmo fue una inspiración, parte de una inspiración para el dadaísmo para mí es central, digamos, en esto. Por supuesto que el futurismo tiene que ver, pero son mucho más machistas, un concepto mucho más patriarcal, mucho más machista, digamos, ¿no? El dadaísmo es mucho más abierto, es mucho más amplio en cuanto a sus lenguajes, y a la vez, digamos, un poco con una mirada mucho más humanista, si quieres. Sí, el futurismo es una exaltación de las máquinas, del avance tecnológico, como algo muy disruptivo, ¿no? Totalmente, sí. Yo tengo la impresión, digamos, que más allá de una serie de cuestionamientos que se le pueden hacer para la época, porque eso, evidentemente, digamos, Marinetti es producto de la época, digamos, ¿no? Es decir, esta cosa un poco más misógina, más machista, etcétera. Esta loas a la guerra, que evidentemente después viene, digamos, ¿no? Incluso él, en algún momento determinado, como que coquetea con el fascismo, digamos, ¿no? En su momento. Pero más allá de eso, lo importante, digamos, de que ellos amplían la mirada y irrumpiendo, digamos, en el espacio público, dando, digamos, un montón, digamos, de elementos y herramientas tipo de intervención nuevas, que son, digamos, que evidentemente de ahí el dadaísmo posteriormente, es decir, asume esta libertad que entra a través, digamos, del futurismo, y ellos van ampliando esa libertad hasta llegar, digamos, por una serie, digamos, de periodos. Me gustaría detenerme en Beuys, que es un pintor muy importante alemán, digamos, que realmente, a mi manera, es uno de los personajes que a mí me interesa digamos, en la década del 80, fundamentalmente. Él fallece en los 80. Y bueno, acá Berni, digamos, ¿no? También personajes muy importantes, como dice, digamos, un poco, cuando me estabas caracterizando de multiplataforma, él también es un artista, digamos, Pablo, digamos, bueno, que hace objeto, que pinta, que escribe, en fin, es una especie, digamos, a mi manera de ver, como de Picasso nuestro, por, digamos, su mirada, digamos, bastante interesante. Y me parece que también es una especie de ecologista, porque él, cuando hace sus recorridos, digamos, por la quema, digamos, por lo que son los barrios más miserables, digamos, en el 40, en el 50, cuando él empieza, digamos, un poco a recoger los materiales para sus ensambles, para sus collages, que son tremendos, es decir, las latas, los desechos, ¿no? Esa cosa. Él está haciendo, digamos, de cierta manera, con esas obras, está haciendo, digamos, todo un trabajo sumamente interesante, digamos, de reciclaje, y pone como alternativa, como salida a la crisis, desde la belleza, esta cosa, digamos, un poco de pensar, digamos, es decir, con sus personajes, la Juanita, digamos, Laguna, etcétera, un poco la vida, y desde la belleza intentar rescatar, digamos, un poco la poesía, digamos, un poco de la sociedad, de las épicas, ¿no? Bueno, yo estoy fascinado. Vieron lo que es la visión de un artista, ¿no? Enseguida volvemos hablando de arte y política ambiental. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. Latam y vos, juntos, más lejos. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada Troya.
Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Son imágenes de algunas de las intervenciones llamadas performance que el artista Daniel Acosta ha hecho como parte de su proyecto Terra vinculado al medio ambiente. Sí, precisamente una de las preguntas que teníamos para hacerle a Daniel era el concepto de performance, ¿no? El concepto de performance como también intervención pública, intervención multimediática con fotos y con participación del público. ¿Cómo es? Sí, yo creo que tiene que ver con esta línea que hablamos anteriormente, el futurismo, el dadaísmo, Fluxus. Acá hubo grandes artistas, digamos, ¿no? Vigo, nombré a Bernie, hay otros muy importantes, digamos, Boyce, te dije, digamos, y fundamentalmente me parece que todo este encadenamiento tiene que ver, digamos, como bien decíamos anteriormente, con la crisis de la representación, digamos, ¿no? Como que de pronto en la representación ya esta idea de acercarse a la realidad, de acercarse a esta idea de verdad, digamos, ¿no? En términos estéticos, se viene abajo justamente, como te decía anteriormente, como se dio, digamos, en el caso de Goya, que te decíamos como que, bueno, el sueño de la razón produce monstruo, como que, bueno, hay algo que se derrumba, es decir, hay una representación simbólica, etcétera, ideológica y demás, digamos, que entra en crisis, y entonces, bueno, se empieza a dar toda una serie de desplazamientos, digamos, donde, es decir, toda esa nueva recomposición va dando nuevas verdades y, digamos, finalmente el hecho de poner pie a tierra desde el cuerpo, bueno, es el cuerpo que se empieza a movilizar, digamos, donde empieza a ser como una especie de paño, de pintura, de lienzo. Ya no es la representación, sino que ya es la presentación, ya es el hecho concreto, digamos, en esa línea, digamos, que se va moviendo en un espacio-tiempo a partir justamente, digamos, de no estar necesitando maquillajes, escenarios, bueno, en fin, todo lo que llamamos nosotros la trastienda, la cocina, para hablar de la realidad, digamos, ¿no? ¿Y en ese arte participativo hay un nuevo rol del artista allí? O sea, porque uno es el artista que está en el museo, que expone su obra, la gente va... Esto es otra cosa, esto es una dimensión completamente nueva. Es cierto. ¿Cómo cambió? ¿Cómo ves tu rol como artista en esto? ¿Es casi un organizador? ¿Un qué? Bueno, sí, es cierto, digamos que las categorías se rompen absolutamente, al punto que en un momento determinado Marinetti habla, digamos, de que hay que quemar los museos, ese tipo de cosas. Digamos, ¿no? Bueno, por suerte, digamos... Por suerte no se hizo. Por suerte no se llegó. No. Pero sí, digamos, tampoco un poco... tanto. Sí se fue demoliendo de otra manera, digamos, ¿no? Porque vos ten en cuenta, digamos, que en aquellos siglos, digamos, un poco la participación de la gente era mínima y fundamentalmente estaba muy acotado a determinados sectores muy elitistas, digamos, ¿no? Todas estas nuevas propuestas, estas acciones, abren puertas, es decir, abren avenidas realmente sumamente interesantes, mucho más amplias, nuevas dimensiones, que al día de hoy, digamos, como hablamos anteriormente, en esta Bienal, en las 58 Bienales, digamos, de Venecia, el premio, digamos, el primer premio es
lo gana Lituania haciendo una performance donde todos los días, durante estos 4 o 5 meses que estuvo la Bienal, performer, gente, iba e intentaba, digamos, presentar un planeta, digamos, que está entrando en un cambio climático realmente, los científicos hablan de casi terminal. Así que bueno, es decir, un poco la cosa pasa por ahí. ¿Cómo se concibe una performance, como un proyecto, ¿no? Porque uno mira y todas estas imágenes dan cuenta de distintas perfos que vos hiciste a lo largo de estos años, que tienen una potencia conceptual, una mirada donde también interviene lo plástico, elementos plásticos que preparás. ¿Cómo se concibe una performance? ¿Cómo un artista como vos, multifacético, concibe, decide, piensa dónde la hace? Sí, en principio, digamos, un poco todos estos personajes que hablamos anteriormente, todos vienen de alguna otra manera de formación de la literatura, de las artes visuales, del teatro, de la danza, etcétera, digamos, ¿no? Digamos, un poco, es cierto, digamos, como que hay una primera idea. Yo recuerdo, digamos, que en su momento, digamos, estuvimos trabajando sobre el tema de la contaminación del riachuelo. Que fue muy importante eso fue muy importante. Yo, digamos, eso yo lo empecé en el año, ponele, en la época del menemismo, 97, 98, y hice hice con Paloma, que creo que pasaron algunas imágenes, en el año 2005, una acción donde trabajamos durante un año con la escuela, digamos, Quinquela Martín, con la parte de plástica, haciendo barquitos de papel, ¿no? Mi idea era tratar, digamos, de desmistificar críticamente la idea, digamos, de María Julia de que en 1000 días la contaminación del riachuelo, como ella prometió, se iba a solucionar. Entonces salimos con este proyecto, el proyecto Riachuelo, y ahí yo convoqué, por un lado, digamos, unos 20, 30 artistas locales e internacionales, y a la vez con Paloma, hablé con el botero. Que Paloma es tu hija, sí. A la vez con Paloma, que es mi hija divina, hablé con el botero y estuvimos trabajando con el botero, sembrando 30 barcos de papel blancos en el riachuelo, como metáfora, digamos, un poco de la deriva, del desequilibrio, digamos, un poco del horror de la contaminación de un río que, bueno, realmente es principal, que está a 5 minutos de la Casa de Gobierno y que, sin embargo, digamos, hasta el día de hoy no logra, digamos, un poco de solucionarse. Todo lo que pensamos, en función de lo que te dije, es desde, bueno, cómo el tema, digamos, de los barquitos de papel, la simbología que tiene eso, convocar, digamos, al botero, convocar a otros artistas que estuvimos trabajando en los conventillos, en las calles, en frente de proa, etcétera. Bueno, todo eso fue parte, digamos, digamos, un poco de las cuestiones performáticas y acciones, digamos, ahí en ese momento, en la Boca, ¿no? Claro, eso tuvo, bueno, la faceta participativa, porque esto fue realmente una actividad múltiple, una acción muy destacada y muy notoria, ¿no? Que involucró a toda esta gente. Sí, fue muy interesante, nunca me voy a olvidar, digamos, alguna de las acciones. En el caso de Marcelo, que se había disfrazado, digamos, ¿no? Es decir, él viene del teatro y consiguió digamos, una vestimenta de cura, ¿no? Y él estaba como paseando por ahí y de pronto venía y bendecía a los performers que estaban trabajando, digamos, ¿no? Con sus cuerpos ahí en la orilla, digamos, del riachuelo. Entonces de pronto venía gente común que se estaban acercando, se arrollaban, se presignaban y le pedían, digamos, bendición, digamos, a Marcelo, digamos, y él, bueno... Claro. Era un actor, claro. Por eso, en el caso de los actores está esta cosa como más actoral. Por eso, digamos, un poco la performance, para resumir, toma todos los lenguajes, ¿no? Y la idea es no justamente trabajar desde un guión
no trabajar, digamos, desde una partitura, no trabajar, digamos, de algo ya preestablecido, boceto, sino improvisar, digamos. ¿no? Claro, pero si una idea, a propósito de una Sí, hay idea, una idea. con elementos que vos concebís. Exacto. Él y tenía que, esa bueno, idea, sí. se largan, la idea está y se larga como sale, pero hay una conceptualización previa y una preparación de elementos, de actores, de bailarinas, bailarines en este contexto, ¿no? Sí, hay una cosa que... Sí, perdón. Sí, no, sí. Hay una cosa que... el minuto que nos queda. Hay una cosa que quería contarles que eso fue año 2003, 2002-2003, donde yo agarré, trabajé, digamos, con el Borda, ahí les pedí pan y logré conseguir panes por otro lado y hice un rosetón enfrente de la Sociedad Rural Argentina, ahí que está en Florida y Corrientes, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, yo estuve trabajando durante 3-4 horas armando toda esta instalación, estaba haciendo una performance y agarré un pan que decía Desarme, que en ese momento tenía que ver, digamos, con un proyecto mío, Desarme, y unía estas cuestiones. Entonces, bueno, vino una mujer y me increpó diciendo, bueno, ¿por qué no me contestás? Porque ella me estaba digamos, sacudiendo. Yo soy argentina, quiero que me digas por qué estás haciendo, qué significa esto. Estaba muy impactada. Entonces me empezó a pegar como pataditas hasta que vino mi hija Paloma, que estaba colaborando conmigo, y le dijo, mire, esto es un set de filmación, estamos haciendo una filmación. Entonces ella como que logramos tranquilizarla. Pero bueno, ocurren este tipo de cosas aleatorias, digamos, de incomprensión. O falta de paciencia para esperar a o todo falta el de desarrollo, paciencia, ¿no? pero tampoco en lo mío hay mucha explicación. En la performance hay un concepto, hay una idea, pero tampoco hay una explicación, un sentido único, sino bueno. Esta señora toma el suyo. Ya es suficiente, es muy interesante esa anécdota porque cuenta que para qué nos sirve el arte, ¿no? Para sacudirnos. Tal cual. Y para ayudarnos para emocionarnos. Para emocionarnos y ayudarnos a tomar conciencia. Muchas gracias, gracias Daniel a Acosta, y felicitaciones por tu trabajo y vamos a ver los próximos emprendimientos del Proyecto Terra. Gracias. Esto fue Asuntos Públicos.